Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a esta conversación en casa, un espacio para reflexionar sobre las implicaciones de la pandemia que estamos viviendo sobre todos los ámbitos de la vida económica, política, social y cultural de los seres humanos. Hoy vamos a hablar del impacto del COVID-19 en la escena musical con Chucky García. Chucky, buenas noches, gracias por estar esta noche en esta conversación. Hola Ana, buenas noches y gracias a ustedes. Chucky es comunicador y periodista y ha trabajado durante más de 25 años en el sector de la música. Es el programador desde 2014 y hasta la actualidad del Festival Rock al Parque y desde hace unos 3 años también del Festival Colombia al Parque. Ha sido libretista, guionista y ganador de premios nacionales e internacionales como promotor de conciertos. Chucky, vamos a empezar esta conversación sobre el ámbito local. Vamos a hablar de Vale. Bogotá. ¿Qué está pasando con la escena local de la música a raíz de esta situación de cuarentena y de aislamiento preventivo? Bueno, Ana, en este momento la escena musical, el sector musical en Bogotá, pues está parado, como tantos otros sectores, finalmente también. Eh, los festivales que estaban programados, sobre todo los de este primeros 6 meses del año, digámoslo, eh, han tenido que reprogramar. Algunos ya anunciaron sus fechas. Uno de ellos fue justamente el Festival Estéreo Picnic, que se va a realizar en diciembre. La semana pasada también los organizadores del concierto de Kiss, también de la banda internacional Kiss, también lo van a realizar en diciembre. Y digamos que poco a poco las productoras privadas, sobre todo de conciertos, pues han empezado a reprogramar. Eh, Obviamente eso, digamos, en términos como de grandes conciertos, de grandes festivales. Hay algo que Pero es bien importante. los seis festivales al parque están cancelados durante este año. No, de momento, digamos, todavía no hay un pronunciamiento oficial por parte del IDARTES y por parte de la alcaldía, digamos, pero claramente sí se están trabajando en un plan A, en un plan B, un plan C, un plan D, porque finalmente, de todos modos, los festivales al parque, pues cuentan con unos recursos de la ciudad y la idea es que estos recursos finalmente también beneficien al sector, sobre todo el sector, digamos que está mucho más vinculado a la creación musical para pequeños circuitos, para los bares, los conciertos independientes, las salas de ensayo, incluso hoy por hoy se ven afectadas como también las discotiendas, por ejemplo, sobre todo las que se habían venido especializando en vinilo. Y esto, pues, por ejemplo, es algo que si bien es muy pequeño, es decir, obviamente la venta de música en físico no es una locura como hace 20 años, pues de todos modos sí sigue siendo teniendo un índice y además pues hay un montón de personas que dependen de esto. Basta con ir uno a la avenida 19, al centro, donde todavía siguen casi la gran mayoría de tiendas, de discotiendas que vienen funcionando ahí en ese sector desde los años 80 y 90 y hoy por hoy todos ellos pues están cerrados. Entonces, de algún modo, de nuevo, no es solo los grandes festivales, los grandes conciertos, es un montón, digamos, de cadenas más, de niveles más que hay, digamos, de arriba hacia abajo, que se están ¿Cómo son viendo muy. esos eslabones digamos, que se impactan económicamente en el circuito, en la escena musical? Claro, digamos que hay uno que tiene que ver sobre todo, digamos, con los servicios asociados a la música, ya sea un festival independiente, pequeño, ya sea un rock al parque, ya sea un estéreo picnic, un jamming, pues todos estos eventos necesitan básicamente los mismos proveedores, ¿no? Empresas de audio, empresas de luces, empresas de logística, empresas de catering, transportes,
hotelería que también se ve muy afectada, y luego están las salas de ensayo, los almacenes de instrumentos, incluso la gente que trabaja en ilustración, ilustrando afiches para bandas o que trabaja en fotografía, los medios independientes especializados. O sea, se ha paralizado realmente una cantidad de eslabones, ¿no? Que son los eslabones que finalmente le dan el valor a la música, porque lo que efectivamente hay que pensar es que el artista crea una canción y entre que esa canción, digamos, llega a una emisora o llega a una plataforma digital en este caso, por ejemplo, pues hay en la mitad una cantidad de cosas que en muchos casos además no se ven y ellos pues claramente están afectados en este momento. Claramente se afecta la música, digamos, en físico, los festivales, prensar la música, pero se abren espacios en lo digital. ¿Cómo es esta transformación y cómo se está viendo en este momento esa presencia en lo digital de la música? Bueno, digamos que hay dos cosas, ¿no? Yo creería que sin duda nosotros somos socialmente necesitamos la música. Esto es bien importante porque muchas veces como que obviamente la música hace parte, digamos, de una oferta de entretenimiento o de una oferta de recreación o de una oferta cultural, pero más allá de eso, el ejercicio de la música pues, nos permite ser sociales, nos permite ser gregarios, nos permite reunirnos, nos permite como además conservar eso tan realmente que viene desde hace millones de millones de millones de años, que es justamente como ese sentido tribal, ¿no? Como el de la tribu alrededor de, ¿no? Es decir, no hay nada más cercano a una tribu que danza alrededor de una gran fogata como un festival, digamos, es básicamente el mismo, digamos, como la misma dinámica. Entonces, hoy por hoy, claramente, yo creo que primero todos quienes de algún modo trabajamos o pertenecemos al sector de la música en Bogotá, pues de algún modo, sin duda, primero pues hemos quedado un poco como en la incertidumbre, ¿no? O sea, no es fácil ahora como, no existe una varita mágica, no existe un concepto mágico en el que uno diga, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto, ¿no? Eh, de nuevo, me parece que es una situación que es nueva para todos. La industria de la música sobre todo ha pasado por otras transformaciones, por otras crisis, pero yo creo que nada se compara con esto que estamos viviendo. Entonces, siento yo, para retomar tu pregunta, que en este momento, como esa naturaleza digital que ya tenemos, ¿no? Esa tendencia digital que ya tenemos, pues ha llevado, digamos, que el sector de la música empiece, digamos, a migrar una cantidad de contenidos hacia las redes. Y digamos que por ahí, sin duda, hay un camino, hay una alternativa que de hecho no es nueva, ¿no? Se viene antes de la pandemia, pues ya, de hecho, el streaming, las redes, las plataformas, pues vienen, de hecho, venían registrando unos picos muy altos a favor de la música. Pero ¿qué pasa? Nosotros también en este momento hay que entender que esto que llamamos Internet, al mismo tiempo que hay una agrupación bogotana que lo está usando para transmitir un concierto desde su casa, por ejemplo, pues también hay un montón de familias que la están usando para comunicarse con sus seres queridos. Hay una sobrecarga de información, de noticias, ni hablemos de los memes. Entonces, en este momento, creo que se está volcando demasiado contenido también a la red. Entonces, de algún modo, se puede correr el riesgo también, ¿no? De que esto luego se vuelva como algo que finalmente más que ser favorable sea desfavorable. Entonces yo, de algún modo... Perdón, te interrumpo ahí, porque es que puede sonar, puede ser desfavorable para la industria musical, pero es muy favorable para la necesidad que tenemos los seres humanos en este momento sin duda. encontrar, de encontrar, digamos, es como el resistir español. Sin Eso duda. se está convirtiendo en un himno
de la situación tan dramática que están viviendo en España. Y por un lado es como la necesidad de la expresión que tiene un músico. Todo un músico necesita Claro. expresarse, hace parte de su esencia, pero también todos los demás que tenemos un aparato como conectarnos necesitamos la calma, necesitamos ese espacio mental a donde nos lleva la música. Sí, de hecho, Ana, en eso que tú acabas de decir, es muy cierto y justamente es una, digamos, tiene que ver con una de las tendencias que se está presentando en cuanto a plataformas de streaming, es decir, las plataformas que ya todos conocemos, Deezer, Spotify, y es que esto que estamos viviendo con el COVID-19 ha permitido que otros contenidos musicales, por ejemplo, música para niños, música para meditación, música instrumental, música clásica, empiece a tener unos repuntes de consumo, lo cual lo hace interesante. La gente sí está justamente tratando de que la música sea realmente como una tabla, digamos, en medio de todas estas olas y de todo digamos, este tsunami que es nuevo realmente para todos. Entonces, sin duda, a mí me parece que es muy importante en la medida en que le permite finalmente también al creador no detenerse, porque Exacto. hay algo que es muy importante y es que, de hecho, yo he conversado con algunos amigos músicos y están aprovechando, digamos, esta cuarentena y estos días de encierro, digamos, para crear repertorios, ¿no? Para encontrarse de nuevo como con esas facetas de compositores, de creadores, porque sin duda yo también siento que hasta antes de la pandemia, todo justamente como toda la creación artística de algún modo venía muy arriada, ¿no? Como muy empujada también por la necesidad digital y ahora hay que ya el concepto de álbum ya no se usa, entonces ahora hay que sacar sencillos, entonces cada semana hay que sacar un nuevo sencillo y ahora usted tiene que hacer algo viral y usted ahora tiene que hacer un post y usted tiene que hacer un trino y usted tiene que grabar un video para el Instagram. Entonces muchas veces eso hace que el creador, que el músico se separe de su obra y me parece que este es un bonito momento para que el músico se siente de nuevo con su obra y de algún modo se ponga en cuarentena con su obra y diga, bueno, realmente yo qué estoy haciendo, qué está pasando con mi obra, ¿no? Como unas reflexiones, creo yo, y claramente poderse dar el tiempo, porque digamos en este momento existe el tiempo para crear unos nuevos repertorios. Incluso yo me atrevería a pensar que una opción de las muchas opciones que hay es decir, ok, no, como artista o como músico no me voy a volcar todo el tiempo solamente a tratar de tener contenidos online. Quizás también puedo sentarme a crear un gran repertorio musical que una vez pase esto, yo pueda presentar en vivo o yo pueda enviárselo a una plataforma de música. ¿Tú tienes en la cabeza alguna situación crítica, digamos, como esta? Ninguna, porque evidentemente esto es una situación por la que jamás habíamos pasado, sobre todo por el nivel de alcance global. Pero alguna circunstancia en la que haya habido creación musical en situaciones muy críticas, en una circunstancia muy difícil. Sí, a mí me recuerda mucho, obviamente hay que, digamos, guardar la distancia y digamos, las sanas distancias ahí sí, entre una cosa y la otra, pero a mí me recuerda mucho finales de la década de los años 80 y comienzos de la década de los años 90 cuando estábamos viviendo acá en el país, digamos, una oleada de narcoviolencia desatada que, digamos, el narcotráfico había puesto, digamos, contra las cuerdas al mismo Estado y a la ciudadanía, ¿no? Y empezaron los carros bomba en los estadios, en los centros comerciales, salir de noche era peligroso y se produjo, sobre todo en ciudades como Medellín y Bogotá, un efecto que era la gente se tuvo que recoger en sus casas, los artistas se tuvieron que recoger en sus casas. Y justamente en medio de ese miedo a salir a la calle y de que uno le pasara algo, perdiera la vida, le hicieran un atentado, fuera víctima de algún modo de toda esta violencia,
eh, empieza a consolidarse un movimiento, digamos, underground, subterráneo, ¿no? De algún modo contracultural súper importante. Y de hecho, en Medellín se crea toda principalmente, digamos, una movida de metal muy importante que termina volviéndose un género que es conocido como el metal medallo, muchos lo conocen como el metal medallo, que de hecho termina siendo una gran influencia luego para bandas de Europa y de Estados Unidos. Y en Bogotá, el mejor ejemplo de esos años era que en medio de esa crisis nacen Aterciopelados, La Derecha, 1280 Almas, Sí. cuyos repertorios musicales hoy por hoy siguen casi que vigentes. Es decir, ese momento de crisis fue el que hizo posible que existiera una banda como Aterciopelados, porque a ellos les tocó buscar recursos prácticamente en casa y luego cuando la violencia de algún modo pasa en ese periodo y la gente se toma de nuevo las calles, ellos tenían un repertorio para presentar, ¿no? Me llama la atención el concepto del underground en estas circunstancias porque esta imposibilidad del contacto físico, que es la situación real en la que nos pone el COVID-19, pues impide la concentración para pensar, digamos, la concentración de gente para pensar o para hacer. La Eh, liberación. entonces, ahora el underground no es tan under, es una nube, es un cloud. Yo creo que sí, exacto. Yo creo que Es por ahí por donde se encuentran los músicos sí. y las producciones que se están realizando en distintos lugares de la misma ciudad o en distintas ciudades y que están publicándose en redes sociales son magníficas. Sí, Cada yo vez creo que es. más depuradas, mejor editadas, no sé. Todavía me sorprende cómo las hacen, pero las hacen muy bien. Sí, yo creo que has dado con un gran concepto y es que lo subterráneo, a partir de todo esto que estamos viviendo con el Va para COVID, la nube. va para la nube. Se Sí, vuelve no sé cómo llama, sí, 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 sí. sí, de acuerdo, el subterráneo Exacto. deja de estar debajo de Pero la tierra. finalmente este es otro espacio, el espacio de la escena musical es otro espacio en el que el COVID-19 nos está abriendo, le está abriendo más caminos y más entrada a la vida cotidiana y a la vida de los seres humanos de la tecnología. Yo pienso que es el gran salto que va a quedar después de pasar por esta pandemia, es que si la tecnología era masiva antes, en este momento se va a convertir realmente en una marca eh, imposible de evadir para todos los espacios, incluido el musical. Sí, no, sin duda. Es más, yo creo que esta crisis, llamémoslo de nuevo, va a permitir que muchas de las cosas que finalmente eh, hacemos dentro de la industria de la música se reevalúen y realmente creo yo que pensemos si es el momento de dejarlas de hacer como las veníamos haciendo y que empecemos a hacerlas de otra forma, ¿no? Y de nuevo, tanto para el sector privado como para el sector público, porque voy a poner un ejemplo muy sencillo. Nosotros en el programa Festivales al Parque de Bogotá tenemos una serie de charlas, de talleres, a los cuales se invita obviamente a un tallerista o un experto y él, digamos, va y se reúne con las personas interesadas en un espacio de la ciudad y crean o conversan. Pues hoy por hoy que no podemos hacer eso, sin duda nos vamos a tener que ir a los medios digitales, ir a esa nube justamente para poderlo llevar a cabo. Y quizás esperamos además poder impactar a más ciudadanos. Quizás eso nos va a permitir impactar a mucha más gente, Las ¿no? cosas van a cambiar también definitivamente en la escena Sí, musical después de sí. que Yo creo que este momento lo superemos. sí, sí, a ver, es un poco marciano porque, claro,
Los grandes cambios en la industria de la música siempre han pasado por los formatos físicos, ¿no? Justamente, estaba el vinilo, luego aparece el casete, luego regresa el vinilo de nuevo, el disco de vinilo que todo el mundo llama LP, digamos. Luego aparece el CD que mata el vinilo de algún modo. Y luego aparece toda la revolución digital de la música que de algún modo mata el CD, el vinilo, el casete. Y hoy por hoy estábamos justamente viviendo un regreso del vinilo, del casete, de nuevo un poco de la música en físico para ciertos nichos, para consumidores mucho más definidos y toda una revolución digital. Entonces, de algún modo como que siempre las crisis o los grandes cambios en la música pues eran palpables, ¿no? Había como de algún modo como un punto, digamos, de partida, además de Físico. algunos territorios, Ujú. ¿no? Digamos, Estados Unidos decía, bueno, ahora lo que va a ser la última guaracha va a ser el disco compacto y todos perfecto, boten los vinilos, desarmen todo, que ahora vamos a fabricar discos compactos. Pero claro, esto del COVID es todo el planeta. Todos los creadores musicales están pasando por lo mismo. Todos los festivales internacionales están buscando opciones, buscando nuevas fechas. Es más, los mercados de la música, que son eventos, digamos, en los cuales uno tiene la oportunidad de reunirse con las bandas, conocer gente de otros festivales, conocer otros procesos, la gran mayoría se van a hacer a través de lo digital, a través de las plataformas. Bueno, Chucky, el tiempo se va acabando. Bueno, Usted recomiéndenos algo. ¿Cuáles son las nuevas producciones que están surgiendo o qué música vale la pena escuchar que se refiera a esta situación de la que nadie tiene escapatoria en el planeta en este momento? sí, yo sé. A ver, a mí me gustaría recomendar, más que un álbum, me gustaría recomendar un documental que se llama El futuro no está escrito. Es un documental sobre el líder de una banda muy famosa que se llama The Clash, Joe Strummer, que es un hombre además que primero, obviamente, afrontó muchas crisis en su vida, la pérdida de un hermano, una cantidad de cosas súper fuertes, y luego, cuando él finalmente llega al tope del éxito con su banda de Clash, resulta que de nuevo entra en una crisis, en un túnel oscuro donde no encuentra la luz, luego se acaba la banda, ¿no? Y luego él finalmente prácticamente decide empezar a hacer como unas fiestas, una emisora independiente, como una radio pirata, y se va prácticamente, se aleja de la industria de la música convencional. Alguien le regala un casete del músico colombiano Andrés Landero, un casete de cumbias, y el tipo eso le vuela la cabeza, y el tipo encuentra que finalmente la música puede, de nuevo, viajar mucho más allá y mucho más rápido que el hombre mismo. Entonces, ese documental es lindo por eso, porque me parece que da muchas luces sobre cómo enfrentar las crisis de algún modo y que las crisis siempre van a existir en la creación artística finalmente. Chucky, muchas gracias por esta compañía, por esta charla, por darnos unas ideas o unos argumentos o unas explicaciones, una reflexión sobre lo que pasa en la escena musical en medio de esta crisis profunda en la que estamos atravesando por cuenta de la pandemia del COVID-19. No nos veremos en Rock al Parque este año. Esperemos que el año entrante volvamos a vernos, a saltar, a reunirnos, a disfrutar de la música. Sí, que así sea, Ana. Muchas gracias por la invitación. En Rock al Parque y en los demás Y en festivales todos, al sí, parque. sin duda. Esto es un golpe muy duro para la ciudad, una ciudad que está acostumbrada, que ha acostumbrado a su gente a reunirse gratuitamente para disfrutar la música. Sin duda, Ana. Es un golpe bien fuerte, pero bueno, yo creo que vamos y espero que podamos salir adelante. Ok. Muchas gracias, Chucky. Muchas gracias a ustedes por su compañía en esta conversa. El lunes nos vamos a encontrar en una nueva conversación en casa para mirar otro ángulo
un ángulo distinto de las implicaciones que trae la pandemia del COVID-19 para todos los espacios de la vida humana. Buenas noches.